Quizás has escuchado que la costumbre se origina en la antigua fiesta Saturnalia, una celebración romana en finales de diciembre. O tal vez has oído que proviene de la mitología nórdica, el antiguo árbol del mundo nórdico Yggdrasil. O tal vez la leña de Yule lo inspiró. Pero la realidad es que el árbol de Navidad aparece de manera algo repentina en el periodo medieval tardío, mucho después del Imperio Romano, mucho después de la cristianización, y mientras los historiadores realmente no saben con seguridad por qué surgió la práctica y cómo se popularizó, tienen una idea bastante buena de cuándo y dónde. ¿Cuál es la evidencia más antigua que tenemos de adornar un árbol de Navidad? Para eso, recurramos a la Ley de Gestión Forestal medieval, la mejor ley de gestión forestal que conozco. Te mimaré en este canal. Este es el Dr. Laszlo Lucas, un erudito del folclore y la etnografía europeos, y en mi opinión, el principal experto en los orígenes del árbol de Navidad, aunque nunca se le cita en ninguna de las publicaciones en inglés que encontré mientras investigaba este tema. En 2014 publicó este artículo en el que argumenta que el antecesor inmediato del árbol de Navidad se originó justo aquí, las regiones del Alto Rin de Alsacia y lo que ahora es el este de Francia, y Baden, que ahora es la parte occidental del moderno estado alemán de Baden-Württemberg. Esta región estaba densamente poblada de árboles de hoja perenne, especialmente el bosque negro en la orilla este del río Rin. Y de repente, empezando en los 1300, comienza a surgir evidencia que indica que los campesinos iban al bosque en la víspera de Navidad para recolectar madera de estos bosques. Lo sabemos porque las regulaciones forestales de los años 1300 en las ciudades de Sundhavn y Bergheim permiten a las personas recoger ramas antes o alrededor de la Navidad. Los propietarios estaban tratando de regular estos bosques, y aparentemente también había gente intentando robar madera de ellos. Según una directiva legal de los años 1300, el juez de Saint-Hippolyte, ahora ubicado en Francia, ordenó que el bosque fuera vigilado durante 9 días antes y después de Navidad. Podemos inferir que este fue un intento de evitar que las personas roben madera del bosque local, no solo durante la Navidad, sino también en las siguientes fiestas de Año Nuevo y Epifanía. Ahora, estas regulaciones no explican por qué se estaba recolectando la madera. El Dr. Lucas dice que es posible que las ramas simplemente se quemaran como leña o se dieran de comer a los animales. Pero el hecho de que estas regulaciones mencionen específicamente la Navidad le lleva a suponer que esta recolección de madera era parte de una práctica más amplia. Quiero ser claro, estas regulaciones forestales no son una evidencia directa de que la gente estaba talando árboles de hoja perenne y decorándolos para la Navidad, pero son una evidencia directa de que, al menos a principios de los 1300, la gente de la región del Alto Rin tenía curiosidad por las coníferas, recogiendo ramas en Navidad de bosques principalmente perennes. Quizás las ramas se estaban utilizando para decoración. Nuevamente, esto no se menciona explícitamente en estas fuentes, pero no es una mala suposición basada en lo que sigue en el próximo siglo. No es hasta los años 1400 que emerge evidencia directa de algún tipo de árbol de Navidad decorado, justo aquí en la ciudad del Alto Rin de Friburgo. Según el autor Bernd Brunner, quien publicó un libro académico sobre el árbol de Navidad con Yale University Press, un gremio de panaderos en Friburgo reportó ver un árbol decorado con manzanas, obleas, galletas de jengibre y espumillón en un hospital local en 1419. 1419. Esta es la referencia más antigua que los historiadores pueden encontrar para un árbol de Navidad decorado o un poste de Navidad decorado. Bruno nos advierte que la palabra en bajo alemán, medio utilizada aquí, Baum, también podría referirse a un poste y no específicamente a un árbol. De hecho, el Dr. Lucas considera que el predecesor directo del árbol de Navidad fue el palo de mayo, postes de madera altos que se sabía que se instalaban durante los festivales en la Europa medieval. A partir de los años 1400, las ciudades y propietarios de tierras en la región de Alsacia comenzaron a emitir leyes que limitaban la cantidad y el tamaño de los árboles que podías cortar durante la Navidad. Al menos algunos de estos edictos mencionan específicamente los mayos. Una ley de 1431 de la ciudad de Adelsheim permite cortar un pino de hasta 7 pies para Navidad. Nosotros, y una regulación forestal de Amritsar, que data de 1448, dice específicamente que cada ciudadano solo tiene permitido cortar uno. Puede elegir para Navidad y no puede ser más largo de 8 pies. Entonces, ya no estamos hablando de ramas aquí. 7 u 8 pies es un pino bastante grande, lo que indica que las personas comenzaban a instalar árboles más grandes en público. Y es aquí en los años 1400 que la tradición parece haber explotado y se extendió rápidamente desde la región del Alto Rin. Pero en 1441 hay una referencia a un árbol de Navidad o a un árbol de mayo frente a un ayuntamiento en Tallinn, Estonia. En 1510 en Letonia hay una referencia a un árbol que se decora para Navidad con manzanas, hilo y paja, y en Estonia en 1514. Y en todos estos casos, estos árboles no se colocaron en hogares privados. El ejemplo de Friburgo se estableció en un hospital local, el ejemplo de Tallinn frente a un ayuntamiento, y los dos últimos ejemplos de Letonia y Estonia fueron patrocinados por gremios de comerciantes.
Esto lleva al historiador David Bertana a concluir que los árboles de Navidad ganan tracción como decoraciones patrocinadas por gremios para el público. La evidencia clara para árboles de Navidad privados no aparece hasta los años 1500, de nuevo en la región de Alsacia. Y para 1657, la práctica era aparentemente tan popular que molestó al teólogo protestante y aguafiestas del árbol de Navidad, Johann Conrad Donauer. Los condenó, diciendo, entre otras trivialidades que se instalan durante la Navidad, en lugar de la palabra de Dios. Es el árbol de Navidad, o abeto, que se instala en casa y se decora con muñecas y azúcar. ¿De dónde viene la costumbre? No lo sé, es un juego de niños. Sería mucho mejor dirigir a los niños al cedro espiritual, Jesucristo. De nuevo, no sabemos por qué esta práctica se popularizó. Pero los historiadores han sugerido la teoría de que el árbol de Navidad pudo haber sido inspirado en parte por otra historia bíblica que presenta famosamente un árbol. Adán y Eva comiendo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los cristianos en la Europa medieval realizaban obras de paraíso, representaciones teatrales que representan la historia de Adán y Eva para las masas en su mayoría analfabetas. Si no puedes leer las historias de la Biblia por ti mismo, ¿por qué no ver una obra de teatro sobre ellas? Estas obras del paraíso generalmente no tienen direcciones de escena, por lo que realmente no sabemos cómo habrían preparado el escenario. Con la notable excepción de una obra medieval del paraíso del norte de Francia que describe tener un árbol con fruta en el escenario. Entonces una serpiente astutamente diseñada subirá por el tronco del árbol prohibido. Eva pondrá su oreja en él como si escuchara su consejo, luego Eva tomará la manzana y se la ofrecerá a Adán. Hay buenas razones para creer que esta era una práctica común en las obras de paraíso en el norte de Francia y Alemania, y muchas de estas obras probablemente se realizaron alrededor de Navidad. Un ciclo de juegos navideños medievales descubiertos en una comunidad alemana en Hungría involucraba un árbol conífero decorado como un accesorio en el escenario. Ahora, las regulaciones forestales de los años 1300 y 1400 no mencionan los juegos del paraíso, pero esta es una posible inspiración para la práctica. O al menos, las obras del paraíso podrían haber ayudado a popularizar el árbol de Navidad a través de actuaciones patrocinadas por gremios. Para los años 1800, el árbol de Navidad se volvió cada vez más popular fuera de Alemania. La práctica recibió un gran impulso en Inglaterra gracias a la reina Charlotte. Ella, la esposa alemana del rey Jorge III, quien decoró el castillo de Windsor con un árbol de Navidad en el año 1800. El Illustrated London News fue el rol en 1848, la cual mostró a la reina Victoria con su marido alemán, el príncipe Alberto, con un árbol de Navidad. Y con la ayuda de la inmigración alemana y los medios de comunicación masivos, el árbol de Navidad se hizo popular en los Estados Unidos. En 500 años, lo que comenzó como una práctica curiosa en la región del Alto Rin se convirtió en un fenómeno navideño mundial. Así que basándome en la evidencia disponible, así es como resumiría el origen del árbol de Navidad. La gente en la región del Alto Rin comenzó a instalar y decorar árboles de Navidad, o maipoles, a principios de los años 1400. El ejemplo más temprano data de 1419 en la ciudad de Friburgo. Podemos especular que esta tradición comenzó antes, tal vez en los años 1300. Las regulaciones forestales de esta época indican que los campesinos se adentraban en los bosques de coníferas de la región del Alto Rin para recoger madera en Navidad. No sabemos por qué lo hacían. Es posible que las ramas de siempre verde se usaran como decoración navideña ya en los años 1300, pero esto es una suposición educada. También es posible que los cristianos de esta región se inspiraran en obras de teatro sobre Adán y Eva que se realizaban en diciembre y que involucraban un árbol decorado en el escenario. Pero nuestra evidencia más temprana no menciona esto, y también es una suposición educada. El cuándo y el dónde están bastante bien establecidos. El por qué es turbio. Nota lo que no he mencionado. No he mencionado a los romanos, ni a un festival pagano llamado Yule, o un árbol sagrado nórdico llamado Yggdrasil, y eso es porque estoy basando mi resumen en las pruebas disponibles. No hay evidencia de que ninguna de estas cosas tuviera algo que ver con los orígenes del árbol de Navidad. Saturnalia era un antiguo festival romano en honor al dios Saturno. Se celebró del 17 al 23 de diciembre, aunque esto cambió a lo largo de su historia. Como describí en mi video sobre Saturnalia, comenzó con un sacrificio público masivo en el templo de Saturno, y lo más notable, el cambio de roles entre las personas esclavizadas y sus esclavizadores. Un día festivo en el que se animaba a las personas esclavizadas a cenar con ellos o a responderles, cosas así, como eso. Pero de todas las fuentes romanas que mencionan la Saturnalia, no hay absolutamente ninguna mención de Saturnalia. Absolutamente ninguna mención de que los antiguos romanos decoraran algo con ramas o árboles de hoja perenne para celebrar esta festividad. No hay una sola referencia de una sola fuente romana. Por supuesto, cualquiera que diga lo contrario está inventando cosas. ¿Y qué hay de la práctica germánica precristiana o la mitología nórdica? Algunos señalaron la leyenda de San Bonifacio, que según una leyenda del siglo VIII, cortó un roble sagrado, el roble de Thor, roble, y usar la madera para construir una iglesia. El argumento va algo así. Los alemanes aparentemente consideraban los árboles como sagrados, y así el árbol de Navidad es un vestigio de la veneración pagana del árbol sagrado. Hay evidencia de que la gente en Europa veneraba los bosques sagrados.
Uno de los ejemplos más interesantes que encontré es de los escritos del obispo cristiano Caesarius, quien vivió durante los años 500 en el sur de Francia. En sus sermones se queja constantemente de que sus feligreses se van a los bosques sagrados. Pero realizar rituales religiosos en o alrededor de árboles, o considerar ciertos árboles como sagrados, no prueba la transmisión cultural directa a la costumbre muy particular de instalar y decorar árboles de hoja perenne para un festival de invierno. Los bosques sagrados y los árboles sagrados son una práctica religiosa lo suficientemente genérica vista en todo el mundo. Mundo, desde América del Norte, hasta África, hasta Asia, y suponiendo que la historia del roble de flor contiene cualquier rastro de historicidad que pueda arrojar luz sobre las prácticas religiosas antiguas reales. En la práctica, hay poco que conecte esta historia con la Navidad o los árboles de Navidad. No se menciona si era un árbol de hoja perenne o estaba decorado, creado. Nada que conectaría esta historia con el nacimiento de Jesús. Jule. El erudito Peter Gainsford tiene un excelente resumen de Jule en su blog Kiwi Hellenist. Pero para resumir rápidamente, Jule se menciona por primera vez como el nombre de un mes en un calendario cristiano de santos cristianos que data de los años 500. El monje cristiano Beda también menciona Yule y se refiere a él como parte del nombre de 2 meses diferentes en el calendario inglés, respondiendo a nuestro diciembre y enero en el calendario gregoriano. El Dr. Gainsford piensa que esto es quizás más sugerente de Yule, refiriéndose a una temporada más que a un festival. Aunque los textos nórdicos que datan de los años 800 y posteriores describen un festival de Yule, estas fuentes no mencionan un árbol o tronco como parte de las celebraciones. Más bien, los festivales de Yule implicaban hacer votos, festines y un jabalí sagrado, presumiblemente para consumir durante todo ese festín. La evidencia más temprana que tenemos de quemar un tronco de Yule proviene de fuentes cristianas que datan del siglo XII que hacen referencia explícita a la quema de madera en Navidad. Entonces, estaría de acuerdo con el Dr. Gainsford cuando dice que probablemente es mejor llamar al tronco de Yule un tronco de Navidad, ya que la práctica parece haber surgido de la Europa cristiana medieval. Cuando tu influencer favorito dice que el árbol de Navidad proviene del paganismo germánico precristiano, ellos inadvertidamente repitiendo ideas inventadas sin evidencia por escritores nacionalistas alemanes del siglo XIX. En 1858, el escritor protestante Johannes Marbach publicó un estudio sobre la Navidad, argumentando que la Navidad alemana era una fusión de prácticas paganas y cristianas, enraizado en lo que él llama suelo germánico primordial. Escribió que la íntima conexión del germanismo con el cristianismo inspiró una nueva era para el pueblo alemán, demostrado por el árbol de Cristo. En otras palabras, el árbol de Navidad y otras costumbres populares alemanas, que él creía que eran precristianas, ayudaron a forjar una nueva identidad para el pueblo alemán. Unas décadas después, el filósofo alemán Alexander Thiel escribió que las luces del árbol de Navidad brillan tan lejos como se habla el idioma alemán. Nuevamente, desde el este de Prusia hasta Alsacia, desde el Báltico y el océano alemán hasta el sur del Danubio. En otros lugares, se queja de que las personas no alemanas que han adoptado el árbol de Navidad están degradando la práctica. Escritores como él estaban publicando con una agenda nacionalista explícita, construyendo una identidad alemana que vinculaba a los alemanes modernos con un pasado mítico. Las costumbres navideñas alemanas, como el árbol de Navidad, se presentaban como un ejemplo de esa identidad nacional prehistórica. Todo esto para decir que el árbol de Navidad parece originarse de algún tipo de costumbre popular. En el siglo XIV, en Alsacia, parece que los campesinos recogían ramas de los bosques alrededor de Navidad, posiblemente para decorar sus casas. Para el siglo XV, la gente de esta región estaba montando y decorando árboles de Navidad y maipoles. Esto está firmemente establecido, pero es un gran salto llamar a esto una costumbre popular precristiana. Nuestro árbol de Navidad más antiguo es de 1490, de años después de la cristianización de la región, y la práctica aparece de repente en la historia. No hay una cadena de evidencia que pueda vincular esta práctica a la antigua o tardía. Práctica antigua. Más bien, parece que hemos surgido de comunidades cristianas para celebrar una festividad cristiana. Cuando se trata de estudios religiosos, esta época del año es un todos contra todos de desinformación. Y la desinformación a menudo se divide según líneas ideológicas. Apologistas cristianos y todo el público de Navidad está peleando por esto en línea. Publicar falsedades que se alinean con su propio sesgo ideológico. El sesgo ideológico nubla mucha de la información que consumimos en línea,